Muy buena noche, damas y caballeros, familia de Alcor, en esta hermosa oportunidad del mes de abril, día 19, aquí en Panamá, República de Panamá, el Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón tiene el placer de presentar una entrega más que lleva como título ¿Cómo desarrollé mi liderazgo con guerra para avanzar? Y nos los va a presentar Celedonio Urrutia Jiménez. Bienvenido, Celedonio. Gracias, muy bendecida tarde para todos. Del tema que me ha sido asignado, definitivamente que ha sido parte de mi vida, de mi crecimiento a los pies del Señor. Me hizo recordar cuando empecé este caminar en el que hoy me mantengo, cuando una vez le dije al Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero ese heme aquí, envíame a mí, yo lo tenía condicionado a mi voluntad y a lo que yo quería hacer, porque yo efectivamente esa palabra liderazgo, yo la ansiaba, porque yo conocí personas que yo decía, quiero ser como esa persona. Y para ser como esa persona, yo empecé a andar en situaciones que no eran correctas, porque ahora que he ido conociendo de la palabra, he comprendido que mi actuar por alcanzar ese liderazgo era un actuar equivocado. El primer liderazgo que yo fui adquiriendo a través de la palabra fue el liderazgo que yo tenía que tener primero conmigo mismo. Yo tenía que ser líder primero en mí para ser ejemplo en otros. El segundo liderazgo que yo tenía que adquirir era con mi familia, no con los de la calle. Y la palabra me fue llevando de poco a poco para ir corrigiendo ese rumbo equivocado que yo entendía que era la palabra liderazgo. Yo decía, liderazgo es para que me sirvan, para que me hagan reverencia. Y esa no es la intención de la palabra liderazgo cuando vivimos la palabra como está escrita, no como la queremos interpretar y como yo la interpretaba a mi favor. Entonces, la palabra de cómo desarrollé, cuando yo busqué la palabra desarrollé y la interpreté, desarrollé quiere decir que hubo un inicio y hubo un fin. Yo empecé a desarrollar a través de una planificación y llegué a la planificación y desarrollé lo que había dicho que iba a hacer. Pero cuando estamos en el camino del Señor, nosotros no terminamos de desarrollar nunca. Siempre estamos constantemente desarrollando, porque la palabra es nueva cada día y podemos leer un pasaje y lo podemos volver a leer y estoy seguro que a muchos nos ha ocurrido que me pregunto, ¿y cuándo dejé esta frase que no la vi la vez anterior? Entonces, por eso, el liderazgo para el Señor es un constante desarrollo. Por lo menos en mi caso. Yo busqué figuras humanas de mi época, como les comentaba, que eran referencia para mí, para ser como esas personas. Pero lamentablemente yo estaba equivocado, sumamente equivocado. Porque esas personas, como antes les comentaba, tenían un liderazgo que habían adquirido a través de imponerlo o de comprarlo. Y el liderazgo ni se impone ni se compra, el liderazgo se gana. Amén. El liderazgo se gana. ¿Y cómo se gana? A través de la palabra. La palabra me fue dada por el Señor porque Él es el que nos da. Y la palabra se interpreta de acuerdo a la circunstancia, en el caso mío,
sin cambiarla. Porque dice la palabra en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, requisito de los obispos. Entonces, estos requisitos yo los apliqué al que quiere ser líder y empieza diciendo, palabra fiel. Sabemos que lo fiel no se cambia, la fidelidad es una, es eficaz y es certera. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Pero, ese pero tiene una connotación, allá hay una pausa. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, pero es necesario que el líder que lleva el liderazgo sea irreprensible, en mi caso, marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea que ya empezamos a tener algunas cualidades, pautas que tenemos que seguir para que otras personas también reciban de lo que el Señor nos ha dado. No dado al vino. Eso no quiere decir que es prohibido, porque dice la palabra que el Señor hizo todo, pero no todo está permitido. Es cada uno de acuerdo a su criterio. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Lo que nosotros ganamos es de forma honesta. Nosotros ya no vivimos en el mundo en el que hacíamos trampa en nuestra declaración de renta, en que si hacíamos no hacíamos factura, en el que jugábamos el juega vivo, sino amable, apacible, no avaro. Necesita alguien que se le haga una ofrenda, que se le ayude con alguna ayuda. Si se puede, se da. Si no se puede, tenemos algo más poderoso que es la oración. No tengo para darte, como decía Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Nosotros tenemos algo que podemos dar, y que no es oro ni plata, pero mueve y transfiere el oro y la plata, que es la oración. Es declarar con nuestra boca, con fe, de que lo que no se tiene se va a obtener a través del que es el dueño del oro y la plata. Que gobierne bien su casa. Les quiero decir que yo no gobernaba bien mi casa. Mi casa era un caos y yo quería ser líder. Y mi casa era un desorden. Entonces yo era líder en la calle, pero no era líder en mi casa. Que tenga a sus hijos en su elección con toda honestidad. Mis hijos eran mis hijos, pero en realidad no eran mis hijos. Eran hijos más de mi señora que míos. Porque yo andaba en otras situaciones. Y les quiero decir que esas situaciones en las que yo andaba eran llevando la palabra. Ah, no, yo tengo que llevar la palabra a un pueblo, pero en mi casa la palabra faltaba. Eso no le agrada a Dios. El primer lugar donde tú tienes que llevar la palabra es en tu hogar. Por eso decía primero en mí y después en mi hogar. Porque si el Señor no mora en mí, yo no puedo hacer que el Señor more en otras personas. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando que el Señor mora en mí, pero en mí no hay un cambio. Sigo siendo el mismo rebelde. Entonces, ¿de qué Señor estoy hablando yo? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Cuando hablamos de la iglesia de Dios, hablamos de la congregación, de ese rebaño que Dios nos da. No un neófito. Por eso aquí se nos pide que tenemos que leer la palabra. Es bueno leer otras lecturas, otros libros, pero para nosotros lo primordial es leer la palabra. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Sabemos que al leer la palabra muchos fueron y siguen cayendo
o la tentación del enemigo, de Satanás, del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Mi testimonio tiene que ser el mismo en Panamá, en España, en Italia, en la China, en República Dominicana, en Dalcor y fuera de Dalcor. Yo no puedo tener un testimonio inventado porque hoy estoy hablando lo que el Señor ha hecho en mi vida y después doy otro diciendo lo que el Señor ha hecho en mi vida en otro lado. Dios es uno, aquí y en todos lados. Y si Dios mora en mi corazón, el testimonio de Dios en mi corazón tiene que ser el mismo en todo lugar donde yo vaya. Que Él me permita ir a hablar de Él. ¿Por qué? Porque donde yo cambie el testimonio de Dios en mi vida, yo le estoy abriendo las puertas al enemigo para que Él me exhiba. Amén. Porque les puedo decir, yo soy testigo de que yo tuve en reuniones donde una persona daba un testimonio y esa persona daba testimonio después en otro lugar y lo cambiaba. Y ahí había una persona que había escuchado ese testimonio antes y se paraba y le decía, disculpa, es que tú en aquella reunión dijiste esto. ¿Tu testimonio es el de aquí o es el de allá? Cuando le abrimos las puertas al enemigo, él siempre va a tener a alguien ahí que le sirve. Y eso no debemos permitirlo. Hubo otra palabra que a mí me impactó y es Marco 10 del 43 al 45. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. Por eso es que yo digo que ya yo no soy líder, yo soy servidor. Yo soy servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Jesús vino y sirvió de esa manera, y yo tengo que ser como Jesús, entonces yo tengo que ser servidor como Jesús. Yo no puedo tener otro puesto que no sea el de servidor, porque yo tengo que ser imagen y semejanza del que me salvó, del que me redimió por su sangre. ¿Qué me cuesta? Sí, nos cuesta porque nosotros somos carne. Y a veces el viejo celedonio se quiere levantar, pero yo no lo permito en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque yo me aferro a la palabra. Porque yo no quiero ver más a ese enemigo que moraba en mí, haciéndome daño a mí y a mi familia y al ministerio en el que el Señor me ha ido y me ha puesto, que es a servirle. Porque qué bonito es que yo me ponga a inventar y resulta que después digan, no hombre, si allá en ese ministerio de Alcor, allá hay una persona, a un tal Celedonio, que se habla mentira. Y nosotros hemos sido llamados a decir mentira. Hemos sido llamados a hablar la verdad. Aunque otras personas no nos crean. Por eso es que cuando alguna persona me dice a mí, tú no me vas a creer lo que te voy a decir, yo le digo, no te acostumbres a decir esa frase. Porque el que permite que Dios viva en su corazón, habla verdad. Nosotros no tenemos que convencer al mundo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Nosotros no tenemos que convencer al mundo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Blanca no tiene que convencer al mundo de lo que Dios hizo con ella en ese salón de operaciones. De lo que ha hecho con todos nosotros. Dios habla por nosotros. Dios habla por nosotros. Cuando nosotros queremos convencer al mundo, no le estamos dando la majestad y potestad a Dios de que Él sea el primero. De que Él sea el primero.
Entonces, el servir al Señor es una bendición. Gran bendición. El servirle al Señor. Sirviendo a las otras personas. Ya ese hotel donde nos vamos a reunir a partir del 26 va a ser un hotel de servicio, de gran bendición a los que ahí llegan a hospedarse. Porque donde nosotros hemos ido, esas maravillas por Dios y milagros se han dado y se seguirán dando. Nosotros somos luz y sal del mundo. Y así se va a cumplir. En ese ir y venir, de ese crecimiento, no las cosas son fáciles. Porque el enemigo no quiere que la luz siga dándose. Y por eso viene esa parte que dice ahora, guerra. ¿Cómo desarrollé mi liderazgo en guerra? Y todos sabemos aquí que la guerra natural es el enfrentamiento entre personas, entre naciones, que devastan pueblos, como la que se está dando en un lugar aquí en el planeta. Pero nosotros tenemos una guerra en la dimensión espiritual. No se ve físicamente, pero se libra espiritualmente. Y cada uno de nosotros somos testigo y testimonio de lo que se libra en esa guerra. En esa guerra se libra una guerra del bien contra el mal, de Dios contra Satanás. Pero nosotros estamos limitados en esa guerra, de acuerdo a cómo hemos ido avanzando en nuestro caminar con el Señor. Incluso, dice la palabra en Judas 1:9, cuando el arcángel Miguel estaba peleando por el cuerpo, creo que era de Moisés, y se enfrentó al propio Satanás, le dijo, el Señor te reprenda. Siendo un ángel, y todos conocemos la trayectoria de ese ángel, le dijo, el Señor te reprenda. Entonces nosotros tenemos una limitación. Y yo soy testimonio, porque yo en mi vida pasada, imprudentemente, yo me enfrentaba al enemigo. Y les quiero decir que cuando yo llegaba aquí a mi casa, que es la casa del Señor y la casa de ustedes, aquí se formaban guerras como ustedes no tienen idea. ¿Por qué? Porque yo traía lo que no tenía que haber enfrentado. Y cuando me fui metiendo en la palabra de poco a poco y fui leyendo y fui madurando de poco a poco, yo dije, wow, ¿en dónde me he estado metiendo yo? Que no había estado preparado para donde me metí. Porque era imprudente. A mí me llamaban y me decían, tenemos que ir a una guerra espiritual porque una persona está X o Y o Z situación. Y yo iba de una vez. Y eso no era correcto. ¿Por qué? Porque para ir a esa guerra espiritual hay que estar preparados. Eso lleva un proceso. Es como dice la palabra, ¿no? Empezamos tomando leche en gotero, porque si empezamos comiendo tasajo duro nos ahogamos. ¿Y en qué tenemos que prepararnos nosotros? En el fundamento sólido de la palabra. La palabra es la roca. La palabra es Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ir a esa guerra? Tenemos que romper amistad con el mundo que nos rodea. No puedo ir a esa guerra con personas que me dicen que están preparadas y no están preparadas. Eso lo hemos aprendido aquí. Se nos ha confirmado y se nos ha dicho. No podemos ir a la guerra con personas que no están preparadas. Tenemos que ir con personas que tengan la unción, pero que también tengan el aguante. Son dos cosas diferentes. Yo puedo tener la unción, pero si no tengo el aguante para estar parado allí,
salgo corriendo. No puedo ir con emociones. Ah, no, yo voy porque quiero que me tomen la foto. Eso no viene de Dios. Tenemos que ir fortalecidos. Tenemos que ir preparados porque la guerra es a tiempo y a destiempo. O sea que nosotros siempre tenemos que estar preparados. ¿Y cuál es la mejor forma de estar preparados? Está en Efesios 6, del 10 al 18. Tenemos que todos los días ponernos la armadura. Antes de ponerme mi ropa natural, yo me tengo que poner mi ropa espiritual. Primero que se desgaste la natural, pero no la espiritual. Salgo del baño, me seco, yo me tengo que poner mi armadura de una vez. De una vez. Y después me pondré mi camisa, mi ropa interior, mis pantalones, mis medias. Pero primero me tengo que poner mi ropa espiritual. Porque acabo de compartirles que la guerra es a tiempo y distiempo. Cuando aquí se pide una oración, ah, no, espérate que voy. Ah, no, yo tengo que estar listo. Y para recordar lo que dice la palabra sobre la armadura de Dios, no es la armadura del hombre, es la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya no es por nuestra fuerza, es por la fuerza de Él. Por eso aquí siempre empezamos toda oración. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Los dos nombres que tienen poder. Vestido de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahora mismo se está librando allá una guerra donde se está derramando sangre. Pero acá nos dice que esta guerra no es contra la sangre y hueso, es contra las potestades de las tinieblas. No lo veo, pero están allí. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes. No quiere decir que nuestras rodillas y nuestros tobillos estén endebles. No, firmes. Y la palabra lo confirma. La palabra lo dice. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad ante todo. Por eso antes les compartía, mi testimonio tiene que ser la verdad hoy y mañana y pasado mañana. No puede ser cambiante, al menos que entre hoy y mañana el Señor haga un cambio en mi vida y lo pueda compartir. Pero de hoy para atrás tiene que ser el mismo. Y calzado, pues, el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros nos mantenemos aquí constantemente en oración, porque sabemos que la oración es la sustancia del Espíritu. Y con fe, y declarando sin temor, porque eso aquí se nos ha enseñado, a declarar con fe. Dice la palabra que solamente a los violentos arrebatarán el reino de los cielos. En antes les hablaba de que tenemos que vivir de espalda al mundo. ¿Por qué? Porque yo cuando vivía en el mundo andaba perdido. Y cuando digo de espalda al mundo no quiere decir que voy a rechazar a todas mis amistades, a todo aquel que me venga a hablar. De espalda al mundo quiere decir, en Santiago 4 del 1 al 3 nos lo dice,
la amistad con el mundo? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestras debilidades. ¿Y cuáles son nuestras debilidades? Las que encontramos en el mundo. Porque mientras estamos fortalecidos en la palabra, nosotros no vivimos débiles. Porque el que nos fortalece es el que es la palabra. Es el que es la palabra. Daniel vivía en ayuno y él estaba débil. No. Aquí se nos ha enseñado también a vivir en ayuno. De acuerdo a las circunstancias de cada uno, en su salud, se nos ha enseñado que tenemos que tener una vida de ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno quebranta la carne y hace que el espíritu salga, se levante, se enaltezca. Pero es un ayuno, como la vez pasada les compartía, no es que me voy a quedar 12 horas sin comer y cuando llegan las 12 y 1 de las 12 horas, tengo un banquete frente a mí. No, ese no es el ayuno. El ayuno es que llegue el tiempo que le he ofrendado al Señor y que siga sumiso. Un té, una galleta, porque de nada vale entonces que me llene la barriga, porque entonces es como si nada hubiese pasado en mi vida. Y vuelvo y la carne se llena y sigo por mi camino del mal vivir. Ese no es el ayuno que el Señor quiere. El Señor quiere que tengamos un ayuno de alabanza para Él. Él no quiere sacrificio, Él quiere un ayuno de alabanza para Él. Señor, yo te ofrendo este ayuno, Señor. Que mi carne no sucumba más ante las tentaciones del mundo, Señor. Porque ahí es donde está la perdición del hombre, el mundo. Yo soy ejemplo. Yo vivía perdido en el mundo. ¿Qué nos enseña la palabra que acabo de compartir sobre la armadura? Que solo podemos estar fuertes en el poder del Señor. Por eso habla la armadura de Dios, que es la que nos protege, que tenemos otras herramientas espirituales para ir a la guerra, el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, la sangre de Cristo, es una herramienta espiritual fuerte para ir a la guerra. ¿Por qué? Porque nuestra batalla, vuelvo y les comento, es contra espíritus de maldad en el mundo. Así vivía yo. Pero el Señor me fue rescatando, me fue llevando a través de la palabra. Y la palabra me ha ido llevando a ser libre cada día, en cada momento. Ya yo no vivo con ese desespero que vivía antes, de que si tengo o no tengo. Sí, es bueno tener, pero que el tener no sea tu desesperación y tu perdición. Porque hay personas que por tener van y roban. Nuestra arma es la palabra. Les comento y les confirmo nuevamente. No es por nuestras propias fuerzas y por opiniones de otros que nosotros tenemos que estar fortalecidos. Es por la palabra. Jesús es nuestro mejor ejemplo de estar fortalecidos en el ayuno. Cuando él regresó después de 40 días y 40 noches, nosotros sabemos que Satanás lo tentó 3 veces. 3 veces. Y en Mateo 4, del 1 al 11, lo podemos encontrar. Y las 3 veces que lo tentó, las primeras palabras de Jesús fueron: escrito está. Escrito está. Escrito está.
Nosotros no podemos abrirle puertas al enemigo. Nosotros no podemos entablar una conversación con el enemigo. ¿Por qué? Porque esa fue la puerta que Eva le abrió al enemigo. El enemigo llegó y le habló y ella le siguió la conversación. Y por seguir la conversación, ya todos nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Nosotros tenemos que tener toda puerta cerrada, a no permitir que el enemigo nos quiera venir a confundir. Otra herramienta que me ayudó a ser líder en mi casa y servidor es el sometimiento a Dios. A nosotros los seres humanos no nos gusta estar sometidos. Nos gusta andar en el libre albedrío. Nos gusta andar saltando y brincando. Y yo era de esos que saltaba y brincaba. Y bastante. Pero dice la palabra en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice, resistid al diablo. No dice, conversen con el diablo. ¿Cómo yo resisto al enemigo? Yo me meto en oración. Me siento débil. Yo voy y busco la oración. Porque la oración nos fortalece. Y en la guerra espiritual, esa es la herramienta que necesitamos, la palabra. Que hay un precio que pagar, definitivamente. El seguir el camino de la palabra, hay un precio que pagar. En primera de Timoteo, del 4, en la segunda de Timoteo, capítulo 4, del 7 al 8, hay una palabra que dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El sometimiento a Dios tiene un galardón, porque Él peleará por nosotros, y nosotros estaremos tranquilos. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Si buscamos el significado de esta palabra nos lleva, en el caso mío, que tenemos que hacer lo correcto, que tenemos que mantenernos por el sendero correcto. Para decir, como dijo Pablo, a quien le pertenece esta palabra, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Pero antes les comentaba, y en el caso mío, a mí se me han presentado batallas y no las he peleado, porque yo no he estado preparado para enfrentarlas. Todos tenemos un amigo en común que nos ha dicho, mejor que digan que aquí corrió, que digan que aquí cayó. ¿Y cuándo no he estado preparado? Cuando estoy en pelea con mi esposa, cuando no he estado en ayuno, cuando he estado alejado de la palabra, cuando no he estado en oración, cuando me he hecho el fresco y no me he parado en las madrugadas a orar de rodillas, cuando hago una oración live, no estoy preparado. Yo tengo que reconocer y hacer mi mea culpa. No estoy preparado, porque no he estado siguiendo lo que le dije al Señor. Así que tenemos que estar preparados y reconocer para qué hemos estado preparando. Y decía el tema, ¿cómo desarrollé mi liderazgo en guerra para avanzar? Desde que nosotros conocemos al Señor y le damos derecho legal de hacerlo primero en nuestro corazón, nuestro caminar es avanzar. Avanzar. Avanzar quiere decir hacia adelante. Cuando Él sacó el pueblo de Israel de la mano de Faraón, el pueblo de Israel siempre fue avanzar. El pueblo de Israel fue el que retrocedió. Cuando de su boca dijeron, nos hubiésemos quedado, y ya todos sabemos lo que pasó.
Y cuando avanzamos, Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Este ministerio ha avanzado porque la cabeza que Dios ha puesto, que lo dirija, siempre ha avanzado, aunque la tormenta se haya levantado en contra de ella y su familia. Y nosotros ya estamos aquí, en la presencia de Dios, porque hemos avanzado. Hemos dejado el mundo para venir a cumplir con lo que le dijimos al Señor. Porque qué fácil hubiese sido irse ahora a tomar un café, un emparedado, salir a caminar, ver la televisión. Pero hemos decidido y nos hemos comprometido con avanzar. Pasaron 2 años, pero nosotros avanzamos. No nos quedamos estancados. Se levantó la tormenta, pero la tormenta no fue impedimento para que este ministerio avanzara. Y seguirá avanzando. Porque este ministerio es del Señor entregado a una persona que él vio en su corazón que era líder, que tenía ese corazón para ser líder, para que otros la siguieran. Nadie sigue a un líder que se porta mal. Líder, le puedo hablar de líderes en el Antiguo y Nuevo Testamento. Moisés era un líder, la gente lo siguió. Algunos a regañadientes, pero lo siguieron. Nehemías, Débora, Daniel, el propio Pablo, un líder. Un hombre que sufrió y por eso la oración, la palabra de Nante, él realizó la buena batalla de la fe. Pero para ser líder hay que pagar un precio. Qué bueno es que todo el mundo te reconozca como líder. Pero líder, ¿qué? ¿Puesto comprado? No. El puesto de líder ya lo fue comprado y pagado a sangre por el que murió en la cruz por nosotros. Perdón, siga. Les quiero decir que yo estoy ahora mismo en una situación de guerra espiritual bien fuerte. Pero la dejé en las manos del que todo lo puede para venir a cumplir con este servicio que yo le dije. Y no lo digo para que yo sea enaltecido, no. Es que hay que sopesar el servicio. Cuando Dios te dice ve, ve. Cuando Dios te dice no vayas, no vayas. Obediencia al Señor. Obediencia. Obediencia. El líder que no es obediente al trono de lo alto no es líder. Porque toda autoridad terrenal está supeditada a la autoridad celestial. Gracias. Gracias, muchas gracias, Celedonio. Me gustó muchísimo esta charla porque, no sé, yo me había concebido como el desarrollo del tema de otra forma, pero de esta forma me gustó mucho porque este desarrollo de liderazgo nos ha llevado a hacer un recorrido por los que ya empezaron como nosotros. Empezaron con la lechita, empezaron escuchando el llamamiento, escucharon, fueron preparándose de acuerdo y hasta con resistencia por la carne, porque estábamos en el mundo, porque estábamos en desconocimiento, porque no era lo que nosotros queríamos de repente, porque queríamos algo diferente
pero que eso diferente se diera de una manera que nos agradara a nosotros. Y esto me gustó muchísimo por eso, porque si nos ponemos a ver cada uno de los personajes que está escrito en la palabra, todos tuvieron luchas, todos tuvieron que ir avanzando por la obediencia, por la escucha, por la guía, para ir rompiendo y quebrando todas esas cosas que nosotros mismos tenemos por estar en el mundo, por las tradiciones, por las malas enseñanzas, por los malos ejemplos y a veces por esas herencias generacionales. Entonces, por eso yo siento que cómo desarrollar este liderazgo con guerra para avanzar, más que nada se basa, siento yo, y me corrigen si no es así, es escudriñando cómo lo hicieron los que triunfaron porque se sometieron, porque fueron obedientes, porque escucharon, porque se dejaron guiar, porque se dieron a sí mismos para ir dejando todas esas banalidades, todo ese orgullo, toda esa soberbia, todas esas cosas que nosotros de repente nos mantuvieron en delitos y pecados. Y por eso para mí lo siento como con mucha fuerza, pero al mismo tiempo lo escucha usted como con mucha humildad, porque es lo que usted ha vivido en este caminar. Por eso a mí en lo personal me ha gustado mucho el desarrollo de este tema. Entonces, Gloricel, y abrimos los micrófonos para el compartir. Irme un poquito más allá, Celedonio. Yo no sé si tú, para nosotros, el liderazgo más grande es Jesucristo. Es el líder es el principal líder que debemos fijarnos en eso. Quisiera ampliar un poquito, Celedonio, en lo que tú has aportado en el día de hoy. Muy bueno, muy bueno. Realmente, cada día tienes una forma diferente de manejarte y cada día creces más. Yo quisiera que María Luisa, mientras que doy unas palabras, buscara 1 Corintios 3, que son los colaboradores de Dios, para leer del versículo 20 al 22. Para mí, Celedonio, tú mencionaste las características de Jesucristo como liderazgo, como líder. Pero creo que es importante recalcar en algunas, porque como líderes tenemos que guerrear, tenemos que entender cuál es la guerra que tenemos que hacer para comprender, primero, cómo enfocarlo hacia las personas, y segundo, cómo lograr que esa manera de yo manejarme en esa forma de moverme pueda darle confianza a la gente para lograr que Jesús pueda ganar terreno en esa persona. Creo que es lo más importante para nosotros. Y tú hablaste de la palabra y todo, pero yo quisiera recalcar algunas de las características que recuerdo en este momento de Jesús. Y la primera característica que puedo recordar como líder de Jesús fue el ejercicio espiritual
que él hacía, o limpieza espiritual que él hacía, con la oración, como dijiste tú claramente en tu exposición, con la palabra de Dios, porque él se manejaba con la palabra en su liderazgo. Entonces, para mí, una de las características más importantes de Cristo era que él se alimentaba espiritualmente para lograr sostenerse en medio de ese avance que tenía que hacer diariamente delante de las personas que tenía que ayudar en ese tiempo en que él liderizaba. Otra de las cosas es que sin autoridad nadie puede ejercer liderazgo. Es importantísimo que la persona tenga autoridad. Si no, no lo va a lograr, porque parte del funcionamiento de desarrollar liderazgo con guerra significa que mi fe tiene que estar firme. Si yo soy una persona débil en la fe, no lo voy a lograr. Tú hablaste de la fe también, que es importante recalcarlo. Adicionalmente a eso, creo que otra de las cosas fundamentales de Jesús, me acuerdo yo de esa parte cuando Pedro le corta la oreja al criado que estaba cuando lo fueron a apresar. Y en ese momento, para mí es importantísimo eso para la guerra, porque te muestra cómo uno tiene que moverse en el Señor, como lo dijiste tú, sin emociones, pero no de manera belicosa en las cosas como lo hacen los hombres normalmente. Entonces, el accionar de Jesús en ese momento fue buenísimo. Actuó de una manera en la cual él más bien reprendió a Pedro por haber actuado en esa forma en ese instante. Entonces te quiero preguntar, en base a lo que acabo de decir antes de que María Luisa lea, todavía quiero oírte a ti primero. ¿Cómo Celedonio logró características de liderazgo antes de que el Señor le diera la oportunidad de moverse en guerra? ¿Cómo lograste romper ese esquema de hombre viejo en un liderazgo equivocado y ponerlo al servicio del Señor? ¿Cómo lograste ese movimiento espiritual? En la enfermedad, ahí comprendí que todo mi conocimiento, todo lo que yo tenía en ese momento, mi altivez, mis títulos, mi posición en el banco, no servían para nada. Ahí el Señor quebrantó ese ego que yo tenía. Y yo les compartí la vez pasada que cuando a mí me dio aquella aneurisma, yo sentía aquella mano que me sobaba, y no era la mano de mi esposa Marisol, era la mano de Jesús. Ese fue el momento en el que el viejo Celedonio empezó a cambiar. Porque sí, yo tenía una relación con el Señor, pero era de lejos. Él allá y yo acá. Ahí empezó a morir mi carne y empezó a nacer mi parte que Él había sembrado en mí, y en todos nos ha sembrado esa parte. Pero yo prefería vivir en el mundo. A mí me daba pena arrodillarme, que otros me vieran. Eso, importante es eso que acabas de decir.
Cuando una No. persona va a desarrollar liderazgo celedonio, le da pena actuar delante de las personas. ¿Cómo venciste esa pena? Esa timidez, ¿cómo lo venciste? Les quiero decir que yo no sé si el celedonio fue el que se arrodilló o el Señor fue el que dobló mis rodillas. Pero yo sé que yo aprendí a doblar rodillas. Y no solamente aprendí a doblar rodillas, aprendí a poner mi frente en el piso. Yo, hacer un ayuno, para mí eso era una ofensa. Yo no sabía de ayuno. Para mí eso era algo absurdo. Pero hoy entiendo, comprendo y vivo que el ayuno doblega la carne. Hablarle a alguien de Jesús, ese Jesús vivo que yo hoy conozco, que nosotros conocemos, delante de alguien, para mí eso era difícil hacerlo. Hoy para mí es lo más natural, hablarle a una persona sin conocerla, de Jesús que cambió mi vida. Yo permití. ¿Cómo lograste vencer ese temor? Es lo que quisiera que contestaras en base a tu experiencia personal para lograr que otros que les da pena acercarse a una persona lo puedan lograr. Leyendo la palabra. Sí, pero está bien, Celedonio, leyendo la palabra, pero tuvo que haber una convicción en esa persona inicial que no conocía mucho de Jesús para querer avanzar, para aprender de Jesús, porque sí, leíste la palabra, pero eso no fue algo que llegó de la noche a la mañana, eso fue en la medida que recibías alimento espiritual, eso provocó que quisieras más, que quisieras más, que quisieras... Correcto, porque yo recibí una sanidad espiritual. Ajá. Yo antes no podía dormir tranquilo. Yo empecé a dormir tranquilo. Eso, ajá. Cuenta eso. Yo antes me tomaba un vaso del mejor vino y no le encontraba sabor. Y ahora me tomo un vaso de agua y para mí es lo más tranquilo que puede pasar en mi vida. Yo comía, pero no me satisfacía. Y ahora yo puedo comerme una galleta, pero la encuentro el manjar más sabroso. Porque yo hice que mi carne, el Señor en mí hizo que mi carne menguara. Yo moría a la carne. Yo moría al mundo. Yo le dije, Señor, lo que tú quieras. Porque yo veía en el sufrimiento de otros, y cuando digo sufrimiento no es verlo en una cama, es ver el sufrimiento de otros que se comportaban como yo me comportaba antes. Y yo decía, esas personas se comportan así porque quieren escapar de los problemas, porque quieren tener una vida de apariencia. ¿Y quién les habla a ellos del Dios vivo que yo hoy conozco y que me salvó? ¿Crees que el éxito inicial tuyo fue perdonarte a ti mismo? Es correcto, por eso antes les decía que el primer líder que tiene que ser líder fui yo mismo. Así es. Yo tuve que cambiar internamente. Si yo no cambio, nadie me va a hacer cambiar. La mea culpa tiene que venir de uno mismo. Si yo no reconozco, es como la persona que es ebria. Si la persona no reconoce que es ebria, nadie lo va a hacer cambiar de que es ebrio. Y yo viví una ebriedad de vivir en el mundo. Y a mí quien me salvó de esa ebriedad fue Jesús. Porque hubo un momento en que ya yo no podía más y entonces yo clamé. Ustedes saben que Marisol conoció de Jesús vivo 9 meses antes que yo. Y Marisol me decía, te quiero llevar a un lugar donde se reúnen personas que hablan de Jesús
Y yo le decía, ni loco, me vas a llevar todo amarrado allá, porque yo vivía en el mundo. Yo le he compartido a ustedes. La primera vez que yo la conocí a usted, y usted me miró, yo le dije a Mari cuando me senté, esa mirada me llegó hasta lo más profundo de mi corazón, de mi ser y hacer. Yo estoy seguro que esa no fue la mirada suya, esa fue la mirada de Jesús que ya estaba trabajando en mí. Cuando yo le escucho a cada una de ustedes hablar de lo que el Señor ha hecho en su vida, me mantiene más firme de lo que pude haber estado antes de haberme entrado al evento de ese día. El Señor me sacudió. El Señor me sacó de esa tierra empantanada donde yo estaba y me trajo a fuentes de agua viva. Yo tuve que morir al yo viejo. En base a lo de la oreja, con el siervo, en el momento de que arrestaran a Jesús, ¿cómo ves tú el mover de la guerra en Jesucristo? El Señor me ha enseñado que el que está preparado por Él, en cuerpo, alma y espíritu, puede llegar a un lugar donde la guerra sea la guerra más violenta y llega la paz. Llega la paz. Porque donde Jesús llegaba, había guerra. Estaban los espíritus revueltos. Y cuando Él llegaba, llegaba la paz. Y eso es lo que ocurre en nosotros. Estoy seguro que donde muchos de nosotros hemos llegado, llega la paz. Gloricel, tú que has ido más al extranjero que nosotros, tú has llegado a lugares donde la guerra está formada, pero llega la paz. Sí. María Luisa, tú lo has dicho, tú llegas a tu oficina y está la guerra formada y llega la paz. Y se te levanta el enemigo, pero llega la paz. Y Maribel también nos ha contado lo que pasó con su apartamento. Se lo iban a secuestrar, pero llegó la paz. ¿Por qué? Porque nos hemos arraigado a vivir bajo la voluntad y el sometimiento de Dios. Y cuando nosotros vivimos bajo el sometimiento de Dios, nosotros no estamos propensos a perder, estamos propensos a ganar. Pero no es un ganar dinerario, es un ganar de paz. Es un ganar de amor. Ahí Jesús le demostró a los que estaban ahí que él era un hombre de paz, no era un hombre de guerra en lo físico. Porque él muy bien, y todos lo sabemos, pudo haber dicho en la cruz que venga el ejército a defenderme, pero él se entregó en cuerpo, alma y espíritu y hasta sus gotas de sangre por el amor a nosotros. Porque Jesús fue un hombre y es un hombre de paz. Y ese es el llamado que nosotros tenemos, a ser hombres de paz. Es Dios, De paz. Dios de paz. Ya en este momento no es hombre, es un espíritu. Después vamos a ver eso con más detenimiento, lo que te acabo de decir, pero María Luisa, quisiera que leyeras Primera de Corintios 3, del 20 al 22, para seguirle con otra pregunta a Celedonio. Ok, muy bien. Dice así, colaboradores de Dios. Honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Ahí lo que quiere decir la palabra de Dios es lo que tú dijiste hace poco. Lo primero que tenemos que entender que Jesús nunca
provocaba que la gente se quisiera pensar mejor que otros. Y en la guerra ese es uno de los principios básicos. Que cuando yo voy a pelear en una batalla que Dios me ha puesto en un momento determinado, la voy a ganar como yo actúe en el momento, sin creerme mejor que nadie, ni creerme que todo lo voy a poder hacer sin Jesús. Yo les he dicho a ustedes en varias veces, el Señor tiene que ir por delante de nosotros. No puedo en ningún momento percibir esa sensación de que, ay, qué emoción, se rindieron ante mí. Esas características son importantísimas para una persona que va como líder a hacer guerra para ganar una batalla. No se puede uno, por eso es que me encantaría que después con calma leyeran todo 1 Corintios 3, porque ahí habla de la leche, habla de los procesos que en algún momento también lo mencionó Celedonio. Entonces es importantísimo que uno entienda la actitud que uno va a tener cuando uno va a ponerse en el nombre de Jesús a enfrentar una situación en específico. 0 emociones, lo mencionó también Celedonio. Entonces, en base a eso, Celedonio, en lo que en algún momento de tu vida, porque miren, yo insisto en lo de cómo empezaste, porque eso es una dificultad para mucha gente. Cuando empiezan los procesos de transformación, ya no se acuerda cómo era cuando empezó y de alguna manera quiere olvidar situaciones que son importantes recordarlas, porque en eso se basa los principios de Cristo. Él decía, no puedes olvidar en un momento determinado cómo empezaste y cómo evolucionaste. Porque hay personas que no son tan fáciles para abrir su corazón en una sola oportunidad. Tú le puedes hablar a una persona con liderazgo o decirle algo en el nombre del Señor porque su corazón está dormido. Su corazón no responde a lo que es inicialmente un toque especial de Cristo. Entonces, en la medida en que uno, y miren que la palabra lo dice claramente, dice, como los sabios, yo no puedo usar sabiduría demasiado profunda con personas que no tienen la capacidad de entenderlo inicialmente. Yo tengo que pedirle al Señor que me ponga como esa niña, esa jovencita que yo empecé a hacer en los primeros pininos para poder tocar a una persona que tiene un corazón que no logra entender lo que uno le va a decir. Por lo menos en mi caso personal, yo creo que la palabra es fundamental, pero a una persona que está en el mundo, porque todos vamos a estar en el mundo, Celedonio. Vamos a seguir perteneciendo al mundo. Yo pertenezco al mundo. Y aunque uno tenga a Cristo, uno tiene que rodearse de gente que no lo va a estar, pero la inspiración que uno ponga en ellos es lo que va a hacer la diferencia.
Porque, por ejemplo, por dar un caso que Dios me pone ahora, Maribel que trabaja, por ejemplo, ella no puede llegar a su oficina y empezar a predicar en su oficina de una forma exabrupta, o sea, no puede. Pero sus acciones, sus gestos, su ejemplo, es lo que va a provocar que en forma privada se le acerquen personas a preguntarle, ¿qué tienes tú que yo no tengo? ¿Qué tienes tú que yo quiero aprender? Ese se trata del Evangelio de Dios. Entonces, cuando uno va a actuar en liderazgo con guerra, es saber actuar con la sencillez más grande que tuvo Jesús, que no le impuso a la gente lo que decían los fariseos de la época. Su mensaje era más sencillo y él buscaba a la gente que era menospreciada, que no tenía en ese momento la capacidad de poder recibir fácilmente las cosas. Esas eran las personas que Dios buscaba para tocar. No eran las personas que estaban, sino esas personas necesitadas, carentes de algo que dar. Por eso dice la palabra esa que se leyó, Apolo, Cefas. O sea, uno tiene que aprender a hablar con la gente como lo hacía Jesús, no imponiendo, no procurando demostrar que sabía más. No, eso no es la clave. Demostrar que uno sabe más tampoco es la clave. Es demostrar que uno aprendió en la sencillez de Jesús a tocar a otros que necesitan en este momento. Entonces, por ejemplo, para mí la parte más importante del liderazgo como guerra es que Dios me dé la capacidad de poder hablarle a esa persona que no tiene conocimiento de nada, cómo darle un toque inicial de parte de Dios, porque hay mucha gente que no lo sabe cómo hacer, gente que está en la iglesia que ni siquiera sabe cómo percibir o cómo sentir el gozo en su corazón cuando hay alabanza, cuando hay una prédica que toca el corazón. La gente está ciega en este momento. Por eso te digo, un corazón dormido, un corazón que no puede recibir el toque de Dios porque la persona no lo puede hacer. Está muy dañado ese corazón. Entonces, la manera en que nosotros aprendamos con el liderazgo del Señor, en esa sencillez que Él tenía, en ese amor por las almas que Él tenía, porque Él tenía amor por las almas de cualquier nivel. Podía conversar con Arimatea y lo hacía divinamente, porque sabía el lenguaje que tenía que usar esta Arimatea, pero sabía cómo tocarle el corazón a él para que dentro de su sabiduría él pudiera entender lo que tenía que entender. Pablo era un hombre erudito, que era un hombre conocedor de todo lo que tenía que ver con la palabra, pero no conocía de Cristo. Por eso era que Dios se lo llevó 3 días con ceguera, sin poder moverse, para que en ese tiempo él pudiera aprender lo que significaba seguir a Cristo. Entonces, Es correcto. hay que recordarlo, Celedonio. Entonces, me gustaría que en base a todo lo que te he dicho en este momento, que nos dijeras cómo tú pones las diferentes, qué tantas diferentes formas de liderizar con guerra tienes tú en tu haber en este momento. En antes, mientras usted conversaba, el Señor trajo a mi corazón, que yo me tuve que perdonar primero yo mismo Claro. y después pedir perdón a quienes había ofendido.
para empezar la evolución del proceso en el que todavía me encuentro. Porque el caminar con Dios es día a día. Eso no va a parar. Entonces, hazme un alto ahí, por favor. ¿Cómo venciste el espíritu de opresión, de sentido de culpabilidad? Porque tú estabas en los Pirinos, tú no tenías conocimiento que tenías ahora mismo. ¿Cómo lograste evolucionar inicialmente perdonándote tú mismo y que esos pensamientos negativos de lo que dice el Señor ahí, yo conozco los pensamientos de todos ustedes, lo dice ahí, Primera de Corintios 3. Entonces, ¿cómo lograste? Porque ahora sí Celedonio conoce la palabra, pero en ese momento no. En ese momento tú no tenías ese conocimiento. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que hay que actuar con niños, con jóvenes y con adultos para que lleguen a la madurez correcta. Porque si si un niño no gatea, es un niño que va a ser completamente incapaz de tener en algunos momentos estabilidad emocional. Porque Dios creó gatear para lograr. Entonces, en ese momento tú estabas gateando, Celedonio. Entonces, en la forma como tú gateabas en ese momento, ya tú tenías en tu corazón que Dios te había dado un toque de líder futuro, porque se conocen los líderes. Hay líderes que dicen, sigo, 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 ese fuiste tú, sigo, 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 pero hay otros que no. Hay otros que son como el sembrador, cayó la semilla en la tierra poco profunda y ya a ellos les bastó solamente una vez y ya se olvidan de esa situación. Entonces me gustaría, porque no solo te va a servir a ti, Celedonio, va a servir a todos los que están aquí alrededor de tuyo, que creen que tener sabiduría, conocimiento es lo más importante, lo más grandioso que puede hacer. No podemos dejar de recordar siempre la sencillez de Jesús, porque muchas veces en la sencillez está una victoria de guerra, porque las personas a veces se sienten menoscabadas o se sienten aprensivas cuando una persona puede hablar con la palabra. Yo no, a todo el mundo yo no le digo la palabra, porque si no entonces van a pensar que soy una biblioteca. Yo tengo que actuar como yo empecé en mis pininos para lograr que la persona con esa leche pueda desear lo que viene adelante. Y si no llega al propósito como el que tú tienes, que logre evolucionar. Entonces ya tú te acordaste, te perdonaste a ti mismo, después perdonaste a los demás, le pediste perdón a los demás, pero después tú tuviste que empezar a reflexionar en lo que era Celedonio. Entonces, en esa primera instancia, Celedonio, porque yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo que cuando yo aprendía algo en los primeros momentos de mi vida, para mí eso era una cosa que yo tenía que compartir, lo que yo tenía que hacer que otro lo viviera, porque estaba yo logrando entrar en esa situación en la cual me sentía bien internamente. Entonces, ¿cómo es el liderazgo inicial de Celedonio en ese momento? Porque tú hacías guerra aunque no la vieras, porque tú estabas tocando a la gente con tu testimonio, porque era testimonio vivo, eficaz, y era un testimonio de la realidad tuya que se notaba. Como tú dijiste que yo dije un gran amén cuando estabas compartiendo, tú dijiste,
Uno no tiene que decirle a la gente lo que Dios está haciendo. Eso se ve en la persona. Eso no hay que divulgarlo. El que más dice que es, ese es el que menos sabe. Mientras uno menos se llene de flores uno mismo, es mucho mejor en las cosas de Dios, y eso lo vas a leer en 1 Corintios 3, ahí está, colaboradores de Dios, ahí está bien claro ese versículo que yo te estoy diciendo en este momento. Entonces, es importantísimo que tú recuerdes esos primeros pasos, porque habrá momentos en que no siempre la guerra la vas a vencer con la palabra, rompiendo, quebrando. No, 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 porque hay personas que no lo van a entender. Entonces, yo diría que hay diferentes niveles de guerra. Y depende del bebé, del joven, del adulto y la persona madura. Tú eres una persona más madura. Entonces tu guerra no puede ser en este momento igual que cuando empezaste, porque evolucionó. Ya tú evolucionaste, ya tú creciste, ya tienes otro entendimiento, pero te van a llegar personas que tienen cero conocimiento. Entonces ahí es donde uno se tiene que poner pequeño para que ellos puedan crecer y evolucionar como evoluciona mucha gente. Si nos ponemos en la Biblia a ver, la evolución de Pedro no fue igual a la evolución de Pablo. Pablo provocó que las cosas de Dios se entendieran en la palabra de Dios. Pedro, en cambio, fue usado con el poder sobrenatural de Dios. Sí es cierto que Pablo tenía el poder sobrenatural de Dios, pero los lenguajes eran diferentes. Uno era un lenguaje más sencillo, menos erudito, y el otro era más preparado, pero ambos tenían eficacia como hijos de Dios porque se dejaban guiar por el Señor, como también lo mencionaste tú. Entonces, ahora, después de eso, contéstanos cómo lo hacías inicialmente y cómo lo haces ahora con guerra. Hay una palabra que yo leí y que todos hemos leído, y que fue como quien dice la punta de lanza en lo que el Señor me ha ido llevando de poco a poco. Y es cuando el Señor visita a Jeremías, que era niño. Yo me apropié de esa palabra y le dije: Señor, yo tengo 57 años, pero yo soy un niño porque no he empezado a entender tu palabra, porque yo empecé a conocer al Señor a los 57 años. Yo ahora soy como ese niño, Señor. Yo quiero que eso que pasó con ese niño, tú en tu momento lo hagas conmigo, aunque sea un hombre adulto ya. Que tú pongas tus palabras en mi boca para que yo las diga, para enaltecerte a ti. Que tú me mandes donde tú quieras que yo vaya. Por eso aquella frase que yo siempre la he usado como un estandarte: heme aquí, Señor, envíame a mí, porque eso fue lo que yo pacté con él. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero si tú consideras que yo no estoy preparado, que no se dé, envíame a mí. Porque yo no quiero ser piedra de tropiezo en el que el testimonio vivo tuyo en mí se dañe, porque ese día yo no esté preparado en el espíritu para haberme ido a caminar al mundo. ¿Ve? Y usted tiene toda la razón cuando usted decía antes, nosotros tenemos que seguir viviendo en el mundo. Eso no cabe la menor duda. Y cuando camino en el mundo, que es a diario, siempre tengo presente esa palabra que dice: tú no te sometas a ellos, que ellos se sometan a ti. Amén. Y no a mí en el físico celedonio, al mí del que vive en mi corazón. Amén. Tú no te sometas al mundo, porque en el mundo vendrán las pruebas y vendrán los afanes. Pero ya esos afanes y esas pruebas las venció el que se entregó en el madero.
Y tenemos que estar supeditados. Tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Y aquí estamos. Aquí estamos para seguir adelante. De la mano cada uno de nosotros. Porque esto no es uno por un lado y otro por otro. Esta es una cadena. Esto es un cordón de 3 dobleces. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Guiados por una cabeza que el Señor puso que nos guiara. Y todos sabemos quién es. Y la lucha la sigues teniendo y la seguirás teniendo, y todos nosotros. Pero ya Él venció los afanes del mundo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Ser como Caleb y ser como Josué. Esos gigantes nosotros los podemos vencer. Pero no por nuestra fuerza, sino por el que va delante de nosotros. Sino por el que va delante de nosotros. Como dijo María Luisa hace poco cuando intervino al principio, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la clave, pero con Cristo por delante, para que Él nos lleve de su mano y nos ayude a sostenernos en medio de las batallas que todos vamos a tener, pero recordando siempre que a Dios y a Jesús le encanta la sencillez, no palabras rebuscadas, no palabras que yo pueda decir más grandes. La oración es, mientras más sencilla la oración, es mucho mejor, impacta más el corazón de Dios, porque Dios quiere que entendamos que Él nos ha dado la oportunidad a nosotros de entender varias cosas, pero tenemos que vivir en un mundo donde no todo el mundo entiende las cosas. Entonces, si yo no puedo en un momento determinado decir una palabra, mi accionar, mi actitud va a hacer la diferencia. María Luisa. Súper, excelente. Quiero compartirles una experiencia que tuve en mi trabajo así chiquitita acerca de esto de que nos acaba de compartir Gloricel, de cuando las personas se sienten que están llenas, que predican, que pueden, que yo tengo la autoridad y que quiero ir rompiendo y entrando y entrando y entrando y hablarle a todo el mundo. Y es algo que le doy gracias a Dios que aprendemos en este ministerio. Y una de las cosas que a mí me impactó desde un principio fue la sencillez. No el gritar para exponer la palabra de Dios, sino así suave, de manera que iba penetrando, que iba permitiendo que tú fueras abriendo tu corazón. Así como dijo Celedonio, la mirada de Jesús penetró a través de su cuerpo con solo la mirada que le dio Gloricel. Y en mi trabajo, una compañera que quería hablarle a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Yo sentía en mi corazón que no era lo correcto, primero porque es mi área de trabajo y yo no puedo estar confundiendo lo que es mi trabajo secular con la dirección que Dios me da para ir y llevar el evangelio. Es cierto que llegué y pisé ese lugar y en el nombre de Jesús, allí está Jesús porque yo estoy ahí. Y empezaron a hablarle en la mañana antes de iniciar la consulta, pero se reúne mucha gente en mi trabajo, en el área de pediatría, a predicar. Y varios pacientes, familiares de niños, fueron a la dirección médica y se quejaron. Eso provocó una reunión. Mi compañera hizo una carta quejándose que cómo es posible que no se permite que hable de Dios en esos lugares, que hay mucha necesidad, que hay mucha gente, que hay muchas enfermedades y todo eso. Y me dijeron, María Luisa, ayúdanos a redactar
y firma, porque tú conoces de Dios, porque tú. Y yo le dije, mire compañera, con todo el respeto que usted se merece, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo de que se haga de esta forma. Primero que nada, porque no ha habido una reunión con la cabeza de este lugar para comentarle sus intenciones. No, porque es que lo estamos haciendo. No, señor. Entonces usted está siendo desobediente porque usted no está hablando con la cabeza de este lugar. Aquí tenemos autoridad, tenemos quienes están sobre nosotros y no podemos ir haciendo las cosas a la brava. Así que yo no creo que el Señor Jesús esté de acuerdo con lo que se está haciendo en este momento, porque hay mucha gente que no cree y eso hay que respetarlo. Y en el momento en que usted empieza a hablar, ellos vienen con una necesidad, sí, pero usted va a atacarlos porque la forma como se hacía era como, yo sentía que era así como una obligación y aceptas al Señor y repite después de mí. Eso es individual. Entonces se disgustaron conmigo porque yo dije, yo no estoy de acuerdo, lo siento compañera, yo no voy a ayudar a redactar y tampoco voy a firmar. Hicieron la nota y firmaron algunos y la mandaron a la dirección médica. Y eso lo que trajo fue más conflicto. Y se quedaron por meses hablando que cómo era posible. Y ahora yo puedo entender que lo que en mi corazón sentía es que esa relación, según la necesidad de la persona, es muy importante, porque así no logramos que la gente se cierre más, sino que la gente vaya buscando por nuestro actuar, porque a través de nuestra atención a ese público que recibimos, allí se ve el caminar, el moverse, la atención del Señor Jesús. Y esa persona que necesita te va a esperar que tú salgas otra vez. Oiga, me gustaría hablar un momentito con usted. Y allí está la oportunidad. Eso es lo que yo vivo. Y no lo aprendí lo aprendí de nuestro liderazgo, que es el Señor Jesús, y de cómo Él en Dalcor se va moviendo. Y ahora usted me confirma eso, de que no estaba equivocada. Lo que mi corazón sentía al ver ese montón de palabras, porque era nada más un montón de palabras que no tenían esa llegada viva y eficaz, que es lo que nosotros debemos buscar para la salvación de muchos. Entonces, me llegó esto a mi corazón ahora, ese recuerdo, y yo digo, Señor, gracias. Gracias porque tú nos guías a invitar a esas personas que necesitan y que es el momento preciso de que el Señor está tocando y la persona abra para que entre. Quería compartirles eso. Bonita la experiencia. Si alguien tiene... Les quiero compartir una vivencia que tuve el domingo en la madrugada, cuando estaba orando por el sufrimiento de la humanidad. Yo le dije, Señor, dame una palabra para orar. Y me llevó al Salmo 146. No, al Salmo 46, que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Yo decía, ¿cuántas personas están desamparadas y débiles porque no te conocen? Y después que lo leí todo y lo imploré, les quiero decir que yo esta mi Biblia, yo la tenía abierta, era la madrugada, y ciertas palabras empezaron a relucir. Y las que relucieron fueron las siguientes. La ciudad de Dios no será conmovida. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Los hijos de Dios. Y hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Y les quiero decir que este salmo tiene 11 versículos, pero estas fueron las que relucieron. Pero la ciudad de Dios no será conmovida. Entendiste
que no todos en este momento tienen la posibilidad. Eso fue lo que también se te reveló. La ciudad de Dios, los hijos de Dios, los que acepten al Señor. Este ministerio no será conmovido, no será removido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo creo en lo particular también, María Luisa y Celedonio y todos los demás, a veces las personas tienen buenas intenciones para ayudar a los demás, pero no son entrenados para llevar la palabra de forma sencilla y que no sea como impuesta, como dijo María Luisa, que llegue de forma sencilla y que la gente haga un alto para meditar en lo que escuchó, pero no que la obliguen. Esa es la diferencia. Hay una escena que a mí siempre me ha llenado y habla de la sencillez de Jesús. Cuando la mujer fue sorprendida en adulterio y la iban a apedrear. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Agacharse y con el dedo empezar a hacer dibujos en el piso. Y la gente enfrente estaba eufórica con ganas de apedrearla. Y él estaba, y nada más dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, sin levantar la voz. Porque Dios es sencillo. Dios es amor. Y nosotros lo sabemos. Por eso estamos aquí hoy, por el amor del Señor. Y por eso tenemos que recordar siempre las características de Jesús cuando vayamos a hacer algo que Él nos indique o que tengamos que manifestarle a una persona en guerra, saber cómo lo hacemos, cómo lo manejamos, cómo para que sea eficaz, pero en medio de lo que sea eficaz, que la persona quiera seguir avanzando en el Señor y que no se asuste la persona. Así. Gracias. Gracias. María Luisa. Sí. Gracias, Celedonio, también, bendito Dios. Un plato muy nutritivo, ¿verdad? Para este ministerio, cada uno de los que estamos aquí, los que van a escuchar después, porque lo que queremos es avanzar. Lo que queremos es avanzar, es irnos desarrollando para poder conquistar, Señor, esos imposibles, esas cosas detenidas y conquistar vida y sanidad, liberación para nosotros y para otras personas, que es lo que vamos a dejar en herencia para nuestras 1000 generaciones en adelante, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Entonces, vamos a pedirle a Celedonio que nos haga la oración de cierre, ore por estas peticiones que ya están en el buzón, el corazón de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, Señor, gracias, 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 Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, llenarnos de ti en este momento, Señor. Porque hemos sentido tu presencia en nuestros corazones, Señor. Señor, yo te pido, te ruego, te imploro, te suplico, Señor, que este ministerio de Alcor y a quien tú pusiste como cabeza, Señor, sea como el monte de Sión, que se mantenga firme, Señor. Sabemos, Señor, que la tormenta se levantará, Señor, pero tú eres más fuerte que la tormenta, Señor. Te pido, Señor, por los hermanos y las hermanas que no se pudieron hoy hacer partícipes, Señor, para que donde estén, Señor, también reciban, Señor, de lo que hemos recibido hoy, Señor. Aquí estamos, Señor, como niños, Señor, todavía, esperando que tú nos sigas dando de esa palabra, anhelando, Señor, de tu presencia, Señor. Te imploro, te ruego, Señor, te suplico por cada petición que ha sido colocada
en ese corazón, Señor. Tú mejor que nadie las conoces, Señor. Pero ¿quién mejor tú, Señor, para conocer nuestros corazones, Señor? Que en el momento estemos preparados, Señor, para administrarlas, tú las hagas realidad, Señor. Que nuestro mejor testimonio sea lo que tú haces en nosotros, Señor. Señor, yo te ruego, te suplico por cada persona que tenga una enfermedad, principalmente espiritual, Señor. Porque la natural se manifiesta cuando el espiritual ya tomó cuerpo, Señor. Para que tú, Señor, toques y saques, Señor, eso que haya que sacarse. Que la luz llegue a ese corazón, Señor. Que la angustia se vaya, el desespero, el odio, el resentimiento, la amargura, se vaya de ese corazón, Señor. Porque tú sabes, Señor, que el símbolo, el emblema de este ministerio es el corazón, Señor. Tu corazón, Señor. Te pido, Señor, que esa reunión de mañana, ya tú estás mandando, ya tú mandaste ángeles, Señor, que tomen el control de ese cuarto, de ese salón, Señor, de esa comida que se va a preparar, ese refrigerio, ese té, ese café, del ambiente, Señor. Señor, es el inicio de un nuevo reverdecer, Señor. Tú has escogido ese lugar donde tú no has morado, pero ahora vas a llegar tú a través de las princesas y de los príncipes, Señor, que vamos a ir a reclamar ese terreno para ti, Señor. Tú nos has llevado a avanzar, Señor. Eso confirma, Señor, que estamos caminando en el camino que tú nos has mandado, Señor. Señor, te pido, te ruego, te suplico, Señor, que no nos apartemos de tu caminar, que seamos siempre obedientes a ti, Señor, que nos sometamos a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. A ti sea todo el honor, la gloria y la alabanza, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Queremos pedirle al Señor de una manera sencilla, pero eficaz, verdadera, en esta unidad de espíritu, en que así como a Él ha iniciado esa obra en Celedonio, la siga perfeccionando en el nombre glorioso de Jesús, hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto, como dice su palabra, para que siga conquistando territorio, para que siga ensanchando las estacas de su tienda. Y sobre todo, Señor, que tu presencia siga avanzando cada vez más profundo en todo su ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos mañana, entonces. Bendiciones para todos. Mañana. Chao. Bye. Buenas noches. Que tengan bella noche. Bendiciones para todos.